El final de la etapa de la infancia va a marcar el comienzo de una nueva etapa, donde la persona va a empezar a formar su propia identidad, libre de todas las relaciones con sus figuras de apego, es decir, sobre todo las figuras de sus padres o de las personas que son responsables de su cuidado. Aquí empezamos a hablar ya de la etapa de la adolescencia. Es muy difícil romper de golpe una etapa para pasar a la otra. Es por eso que nuestro mismo organismo se va preparando y nos va preparando a nosotros para asumir este cambio. Es aquí donde empieza la parte de los cambios biológicos. Es decir, entramos a una etapa que vamos conociendo también como la pubertad. Esta nos da la transición para que haya un paso adecuado entre la infancia y la adolescencia como tal. En la medida que vamos evolucionando, un poco las edades también van variando, pero se coincide con que la etapa de la pubertad o ese espacio de pubertad entre la preparación de la infancia y la adolescencia se va marcando por la edad entre los 11 y 13 años. Y va a ser también una condición necesaria para poder pasar a la etapa de la adolescencia y posteriormente a la edad adulta. Es de nuestro conocimiento que en la etapa de la adolescencia es donde se empieza a dar un cambio a nivel de las estructuras intelectuales, es decir, a nivel de pensamiento. Se adopta una capacidad analítica, es decir, los adolescentes empiezan a pensar más, la actitud crítica, que ya en algún momento también la hemos hablado, y también se va generando esta capacidad para empezar a tomar decisiones. Con esto se amplía también su capacidad para ver el mundo, es decir, empiezan a abrir más el panorama, pero a la vez este abrir el panorama les deja en un sentido de mayor vulnerabilidad, es decir, se sienten aún más inseguros. Esta inseguridad a su vez les hace poner como una especie, ¿verdad?, de barrera, es decir, empiezan a poner esta barrera que los va resguardando ante la crítica que los demás pueden hacer de ellos. Es decir, de pronto cuando empiezan a ver el panorama más amplio y empiezan ellos mismos a criticar, también se vuelven más vulnerables y más inseguros. Entonces es por eso que muchas veces nosotros nos vamos a topar con algunos adolescentes que de pronto quieren retarnos aún más, quieren ponerse también un poco sobre lo que nosotros estamos diciendo, porque es un mecanismo de defensa para evitar también sentirse dañados. En la adolescencia se adquiere también la capacidad para establecer hipótesis. ¿Qué quiere decir? De pronto los adolescentes empiezan también a relacionar la causa y el efecto de esta causa. Es decir, a veces se vuelven incluso más idealistas. Creen que está en sus manos el cambio a nivel de las sociedades o de las estructuras. Es por eso que por lo general empiezan a dar sus opiniones y quieren realmente generar este cambio. Creen que pueden hacer este cambio a nivel de la sociedad. Se observa también un aumento del egocentrismo. Ha sido normal que a la edad de los 5 años los niños se vuelvan un poco más egoístas y crean que son el centro de toda la atención. Luego pasa esa etapa en la que esto va disminuyendo y es en la adolescencia donde vuelve a resurgir de alguna manera esta sensación, ¿no?, de que ellos son el centro también de todo lo demás que va rodeándoles. Es por eso que se involucran más y toman de alguna manera más a pecho aquello que también les concierne o aquello que tiene que ver con ellos. Todo esto va generando también aquel pensamiento de que todo el mundo está pendiente de ellos y ellos están a la vista de todo el mundo. La necesidad tan fuerte de criticar todo viene y surge a raíz de esta necesidad también de tener una postura más oposicionista, es decir, empezar a desligarse también de todo lo aprendido para adoptar por su cuenta nuevos aprendizajes. Es aquí donde vemos que los adolescentes prefieren equivocarse por ellos mismos y aprender de esos errores a realizar algo correcto que esté orientado por sus padres o por la autoridad.
Con esto vamos entendiendo entonces uno de los tips, por decir así, principales para tratar con los adolescentes. Como padres, madres o cuidadores que estamos responsables de ellos, no nos concierne o no nos corresponde, por decir así, el tomar las decisiones por cada uno de ellos. Ellos por su cuenta necesitan tomarlas. Es decir, nosotros vamos a dejar el espacio para que ellos puedan ir tomando sus decisiones. Sin embargo, podemos estar allí acompañándoles para que ellos de alguna manera vayan sintiendo también nuestro respaldo, pero el respeto que estamos teniendo ante el proceso normal que están llevando también para aprender a tomar sus propias decisiones. Ellos necesitan que nosotros podamos brindar los recursos necesarios para que puedan tomar las decisiones adecuadas. De pronto, el hecho de escoger qué es lo que quieren estudiar o qué es lo que quieren de pronto practicar como deporte o como alguno de sus hobbies o preferencias. Nosotros podemos brindar los recursos, pero no podemos decidir por ellos. Entendamos otro de los aspectos importantes también cuando estamos hablando de los adolescentes. La terminación de la etapa de la infancia o el hecho de salir de esta etapa de la infancia les implica a ellos esta necesidad de empezar a cortar la influencia de los lazos paternos para poder empezar a encontrar su propia identidad ya como individuos, como personas. Entonces es aquí donde se va generando como un poquito esta contradicción. Porque ellos necesitan empezar a separarse de papá, mamá o de los que son sus cuidadores. Sin embargo, es la etapa en la que el contexto familiar va a influir increíblemente, sobre todo en su bienestar emocional. Entonces, acá, como padres de familia o como cuidadores también que somos, necesitamos comprender específicamente que ellos necesitan en nosotros encontrar esa seguridad y protección. No aquella protección ahogante que no les permite ni siquiera relacionarse con otros o de pronto el poder interactuar con otros, sino más bien esa seguridad y protección de saber que si se equivocan o que si necesitan algo vamos a estar allí. Es dejar el espacio, dar esta parte de independencia, pero estar allí como el respaldo o el apoyo que necesitan. Principalmente se va dando esta necesidad cuando hay conflictos o hay situaciones que les desbordan y que no saben cómo resolverlas. Es necesario ir dejando como ese espacio para que ellos resuelvan por sí mismos y estar allí en el caso de que ellos soliciten esa compañía. Entonces vamos entendiendo que es una de las etapas donde más necesitan a sus padres. Muchas veces nosotros creemos que por el hecho de que ya crecieron es el momento donde precisamente ya no necesitan a papá o a mamá. Sin embargo, ellos necesitan tenerles más que nunca. Por otra parte, hablamos que entre los 12 y 14 años es donde se está dando la marcada entrada a la adolescencia. Anteriormente, entre los 11 y 13 años, vamos ubicando la pubertad. Podemos entonces detenernos y situar en esta etapa de la adolescencia o esta entrada directamente ya en la adolescencia entre los 12 y los 14 años de edad, entendiendo que no todos los niños van a pasar por esta misma etapa a la misma edad. Habrán situaciones o circunstancias que les harán cambiar ya sea de manera más pronta o de manera también más lejana. Sin embargo, independientemente de la edad, sabemos que en esta etapa de la adolescencia, para que ellos logren su autonomía, que es lo que necesitan principalmente, entonces necesitan también empezar a desprenderse de esa idealización de sus figuras paternas. Es por eso que empieza también la crítica hacia las figuras de papá y mamá, porque es necesario bajarlas del pedestal que se tenían para poder encontrar la identidad propia que se tiene como ya persona, ¿verdad? En este caso, que está preparándose para entrar en algún momento a la adultez. Y aquí vamos entendiendo también algunas otras cosas. A veces los adolescentes empiezan a tener sus héroes, ¿verdad? Por decirlo así, o las figuras idealizadas, ya sea de cantantes, de jugadores, de pronto de youtubers en este caso, ¿verdad? Últimamente, o aquellos que hacen unos podcasts también que les encantan o que les llaman la atención, algunos ya sean jugadores de deporte o jugadores de videojuegos, como también lo vamos mencionando, o simplemente también uno de sus amigos, compañeros o alguien
a quien de pronto encuentran o van encontrando como esa figura de seguridad. Esto les genera seguridad, tener de pronto a alguien a quien observar. Y podríamos decir nosotros, pero ¿y que no estamos aquí como sus papás? ¿Porque no nos ponen atención a nosotros? ¿Y porque no nosotros nos volvemos esa figura para ellos, esa figura idealizada? No olvidemos que la etapa de la adolescencia es así, necesita desprenderse de las figuras de papá, de mamá o de estos cuidadores que han representado ya estos roles o estos papeles. Entonces, no es que de pronto nos empiezan a odiar o a querer menos o a darnos menos atención, ¿verdad? Nuestros hijos, sino más bien están pasando por una etapa que es normal de transición, donde tienen que hacer este proceso para desprenderse. Al contrario, si no hacen este desprendimiento, no les dejamos esa libertad y esa autonomía y empezamos a ahogarlos, ¿verdad? Estando allí, tomando las decisiones por ellos mismos, y les estamos cortando esta posibilidad, ¿verdad? De liberarse, digamos, de alguna manera de estas relaciones, de estos lazos. Entonces ahí es donde entra ya una adolescencia que tampoco va siendo sana, porque no está cumpliendo lo que necesita cumplir en esa etapa, que precisamente es para ello, para formar ya su propia identidad independiente de papá y mamá.